En el momento en que Graham entró en la reunión de revisión 52 minutos tarde, tarareando para sí mismo, como si estuviera poniendo música a su propia entrada, supe que estaba acabada. No se disculpó. No me estrechó la mano. Ni siquiera miró las carpetas meticulosamente organizadas que había pasado 3 noches consecutivas preparando. Simplemente se desplomó en la silla de la sala de conferencias como si le ofendiera y dijo: «Hagamos esto rápido. Tengo un almuerzo con el equipo de RRPP». Deslicé la primera carpeta sobre la mesa. Aterrizó con un golpe seco. Stellantech ha firmado una extensión de 3 años. 11,4 millones de dólares en total, un 14% por encima de las previsiones. Negocié un incentivo escalonado que... Agitó una mano interrumpiéndome a mitad de frase. Se esperaba. Eres una vicepresidenta regional, no una hacedora de milagros. Así sin más. Como si yo fuera un clip en su bandeja de entrada. Útil, pero reemplazable. Parpadeé una vez. Tragué saliva 2 veces. También estaba el asunto de la cláusula de rendimiento, dije con cuidado. Asegurar un acuerdo de más de 10 millones de dólares califica para un ajuste de bonificación en acciones según las enmiendas del primer trimestre. Graham ni siquiera levantó la vista. Los ingresos pertenecen a la empresa. No a ti. La forma en que lo dijo, fría mecánica, como si mis 18 meses de vuelos de medianoche y presentaciones de llamadas de domingo por la noche fueran un adorno corporativo. Como si las noches que pasé convenciendo a la junta directiva de Stellantech para que no se echaran atrás no me hubieran costado nada. Ese momento no se sintió como una decepción. Se sintió como un cambio de gravedad. No rabia. La rabia requiere oxígeno. Esto era más frío, más pesado. Un vacío donde debería haber habido respeto. Una claridad tan nítida que parecía quirúrgica. Sonreí. No con la boca. Con cada terminación nerviosa calculada. Entendido, dije. Una palabra, sin temblor. Luego me levanté. Recogí mis carpetas y salí. Graham no me detuvo. No preguntó a qué me refería. Ese fue su primer error. Pensó que el silencio era rendición. Pensó que había cerrado una puerta. Pero lo que realmente hizo sin saberlo fue abrir una carpeta muy específica en mi escritorio. Una etiquetada como contingencia. Y si este giro de silenciosa guerra corporativa ha captado tu atención, adelante, suscríbete. Porque algunas historias no comienzan con un discurso, comienzan con una sonrisa, del tipo que llevas cuando ya has empezado a escribir el final. No salí furiosa del edificio, no tiré mi acreditación, ni volqué el bonsái que Graham mantenía en el alféizar para parecer centrado. Caminé tranquila y mesuradamente hasta mi coche. Conduje a casa con las ventanillas bajadas. Dejé que el silencio se asentara. Dejé que se empapara en mis huesos como la lluvia en el hormigón seco. Luego abrí mi portátil. La carpeta había estado allí durante meses, silenciosa, paciente, discreta. Etiquetada como contingencia en minúsculas como si fuera solo otro memorando de cumplimiento. Pero dentro estaba la arquitectura de algo mucho más grande de lo que Graham podía imaginar. Verás, mientras él estaba ocupado persiguiendo charlas y premios de liderazgo de opinión en LinkedIn, yo estaba construyendo una ventaja real. A finales del 4º trimestre, después de una reestructuración para ahorrar costes, que convenientemente eliminó a 3 jefes de departamento y duplicó mi territorio, me di cuenta de algo. Esta empresa no recompensa la lealtad, la utiliza como arma. Así que empecé a documentarlo todo, no con ira, por autopreservación. Cada cláusula de mi contrato, cada conversación de Slack, cada presentación de llamadas que reestructuré mientras Graham estaba en Cabo recargando energías. Tenía hojas de cálculo, notas de voz, pruebas de fechas de origen. Tenía el marco de proyecto original de Cascade, nuestra herramienta de integración, estrella la que yo había diseñado desde cero, mientras Graham balbuceaba palabras de moda en las presentaciones. Cascade no era solo valiosa, era crítica. Era la razón principal por la que Stellantech había firmado ese acuerdo. Y lo que es más importante, yo había registrado la propiedad intelectual a mi nombre.
no al de la empresa, al mío. Graham nunca se dio cuenta, porque nunca miró. Asumió que mi contrato lo cubría, pero pasó por alto el anexo de licencia que negocié hace 3 años en una enmienda sin importancia durante una auditoría del sistema enterrada en la sección 14 subpárrafo 9b. La empleada retiene la propiedad limitada sobre los marcos originales construidos sin financiación directa o carta de proyecto formal. Nadie lo leyó, a nadie le importó, hasta ahora. Y así sin más, ya no era una vicepresidenta descontenta, era la propietaria legal de la herramienta que sustentaba $28 millones en crecimiento proyectado. Así que pasé esa noche redactando una carta de renuncia de una sola página. Fría, quirúrgica, programada para las 7:00 de la mañana del lunes, justo antes de la reunión trimestral de la Junta, donde Graham sin duda se preparaba para exhibir Cascade como un perro de trofeo. Mi correo electrónico salió a las 6:59. Asunto: notificación de cese. Efecto inmediato. Adjunto: mi documento de transición final. El documento era impecable en la superficie. Cronogramas limpios, listas de recursos, registros de credenciales. Pero si mirabas de cerca no tenía corazón. Ni matices, ni relaciones, ni conocimiento oculto, porque yo era la verdadera clave. Y cuando pulsé enviar, no sonreí. Todavía no. Eso vino después. A las 14:17, la asistente de Graham me reenvió un recordatorio legal, cláusula 19A, aplicación de no competencia. Tiene restringido colaborar con cualquier competidor o cliente por un periodo de 18 meses. Lo leí. Luego lo releí. Luego me desplacé hasta el final, donde estaba el bloque de la firma, la suya, no la mía. Porque lo que Graham no sabía, lo que nunca se molestó en saber, era que yo ya había reescrito mis propias reglas. Ya había asegurado una excepción legal. Ya había consultado con mi abogada, que calificó la cláusula 19A como excesiva, inaplicable y ridícula en 3 estados. Graham pensaba que sostenía una correa, pero estaba agarrando una mecha, y ya estaba ardiendo. 3 días después de mi exilio autoimpuesto, el silencio comenzó a doler. Sin reuniones, sin notificaciones, sin presentaciones, sangrando correcciones en rojo. Mi calendario, antes de sobrecargado de urgencias falsas y reuniones de sincronización que no significaban nada, ahora estaba en blanco. Una lápida para la carrera que acababa de enterrar. Paseaba por la cocina con una taza de café que no terminé. Incluso mi gata Meryl me miraba como si no estuviera convencida de que hubiera tomado la decisión correcta. Y por un momento solo uno vacilé. Entonces el teléfono vibró. Número oculto. Una sola línea de texto. Despliegue de Cascade retrasado. Los ejecutivos en pánico. PD, así es como se ve cuando nadie lee tus notas a pie de página. Sin nombre, no lo necesitaba. Tanya, directora de operaciones. Afilada como un bisturí. La única persona, además de mí, que alguna vez entendió que lanzar Cascade no era como enchufar una tostadora, era como enhebrar un cable con corriente a través de un rack de servidores con los ojos vendados. Me quedé mirando la pantalla un instante. Luego sonreí. Había comenzado. El primer retraso parecería incompetencia, como si el nuevo jefe de proyecto Mitch simplemente hubiera pasado por alto algunas cosas. Pero pronto descubrirían lo que yo ya sabía. Cascade no estaba construido para funcionar en piloto automático. No estaba construido para los trajeados que solo sabían reciclar mis puntos de conversación en diapositivas de charlas TED. Requería delicadeza, un tipo de conocimiento tribal que no se podía subir a Confluence ni capturar en un ticket de Jira. A mediodía tenía una captura de pantalla. Tanya de nuevo. Un hilo de Slack titulado "Cas Emergencia". Mensaje destacaba: donde se almacenan las banderas de credenciales, no hay nada en la documentación. Seguido de: espera, ¿quién escribió esta arquitectura? Hace referencia a un esquema que no existe. O existía, pero no para ellos.
Había construido el esquema localmente en una época en que nuestra estructura de Git todavía era un desastre. No estaba oculto, simplemente no se había subido. Porque nadie preguntó. Nadie pensó que yo era más que una taquígrafa glorificada con un título caro. Graham en particular nunca leyó más allá del primer punto. Y ahora el sistema se estaba mordiendo la cola. Aún así no dije nada. No tuiteé. No llamé. Ni siquiera le di me gusta a una publicación de LinkedIn. No estaba construyendo un caso. Estaba dejando que el caso se construyera solo. Mientras tanto, seguí moviéndome. Registré un nuevo dominio Ionfield Solutions, sin servicios listados, sin una marca llamativa. Solo un marcador de posición, con un formulario de correo electrónico y 3 palabras vagas. Precisión, recuperación, arquitectura. Graham no se daría cuenta, todavía no. Pero gente como María de Renlotec podría. María que una vez dijo: no me importan los paneles de control, me importa la gente que arregla las cosas. Construí el formulario para gente como ella. Al 5º día recibí otro mensaje. De Ethan, vicepresidente de ingeniería. Asunto: estás disponible para una llamada rápida. El cuerpo era educado, corporativo, empapado de esa desesperación específica que huele a plazos vencidos y ejecutivos respirándote en la nuca. No respondí, no de inmediato. En su lugar abrí mi calendario y programé una reunión para las 7:45 de la mañana, una hora intempestiva para alguien como Ethan. Asunto: reajuste de Cascade. Charla de asesoramiento estratégico. Duración 25 minutos. La hice corta a propósito. Cuando comenzó la llamada, parecía que no había dormido en 2 días. Camisa arrugada, mandíbula apretada, voz tratando de sonar bajo control. Estamos tratando de entender tu lógica de flujo original, dijo. Hay algunas dependencias imprevistas. Casi me río. Por supuesto que las hay, dije con calma. Nunca se suponía que se arrastrara a producción sin una alineación fundacional. Parpadeó. No lo sabíamos. No dije. No preguntasteis. Hablamos durante exactamente 24 minutos. No le di nada procesable. Solo ideas, pistas. Un rastro de migas de pan que tendría que seguir hacia atrás a través de cada mala decisión que su equipo había tomado desde que me fui. Al final dijo: ¿considerarías volver en un rol de consultoría? Hice una pausa, y luego di el primer corte. Solo si mi alcance se define según mis términos. Recuperación estratégica, sin supervisión, sin RRPP. ¿Y Graham? No me habla, nunca. Ethan no discutió, solo asintió. Y ahí fue cuando lo supe. El sistema se estaba derrumbando, no porque yo lo rompiera, sino porque lo hicieron ellos en el momento en que asumieron que era prescindible. Y ahora marcaban mi número con manos que olían a humo. Sucedió un jueves de ese tipo de mañana nublada que parece que el cielo está conteniendo la respiración. Estaba a medio comer un bagel frío y una hoja de cálculo titulada Niveles de precios de contrato, cuando llegó el correo electrónico. Sin preámbulos. Solo un hilo reenviado con el asunto: despliegue de Cascade. Escalada urgente. Y ahí estaba. 27 respuestas. 6 ejecutivos. Un desastre. El sistema se había bloqueado a sí mismo fuera de su propia capa de informes. Alguien, probablemente presa del pánico, había intentado optimizar la secuencia de registro para agilizar el procesamiento de datos. Eliminaron la dependencia de mi marco de diagnóstico original. Lo que no se dieron cuenta es que la secuencia de registro controlaba más que solo las métricas. Validaba los permisos. Actuaba como una comprobación de integridad pasiva. Era el latido del corazón. Y habían cortado el pulso. Ahora todo el panel de control estaba plano, mostrando ceros en cada nodo. Leí el hilo como si fuera una obra de teatro. Primero vino la confusión, luego la culpa, luego inevitablemente el pánico. Alguien ha contactado a Sara. Según la cláusula 19 no podemos. Ella no solicitó. Si está dispuesta, podemos contratarla temporalmente.
y así, sin más, su fortaleza se resquebrajó. A las 10:43 de la mañana recibí un mensaje de RR. Empapado en formalidad, pero pulsando con urgencia. Hola Sara, nos ponemos en contacto con usted en relación con un posible contrato de consultoría a corto plazo para abordar problemas críticos del sistema con Cascade. Esto quedaría fuera del alcance de su cláusula de no competencia anterior, y el departamento legal ha preaprobado el asesoramiento temporal. ¿Estaría abierta a discutir los términos? No respondí de inmediato. En su lugar caminé hacia la ventana, dejé que el silencio me envolviera y observé cómo las primeras gotas de lluvia salpicaban el cristal. Este era el giro, el punto medio, el punto de no retorno. No solo me estaban invitando a volver, me estaban convocando, y no por gracia, por necesidad. Hubiera sido fácil decir que sí, volver a entrar con el pecho en alto y exigir cada ápice de crédito que una vez me negaron. Pero eso habría sido demasiado rápido, demasiado ruidoso. En su lugar llamé a Jill, mi abogada, mi bisturí, mi red de seguridad. Envíales el documento de contratación, dije. Mínimo de 2 semanas. Tarifa completa. Pago por adelantado. Alcance limitado a asesoramiento de diagnóstico. Y una cláusula de no interferencia del liderazgo ejecutivo. Jill gruñó. ¿Quieres añadir una cláusula de marca? Atribución. No, dije. Quiero que paguen el precio completo sin protagonismo, sin arco de redención. Solo negocios. El contrato llegó a mi bandeja de entrada 2 horas después. No negociaron. Esa noche inicié sesión desde un portátil limpio envuelta en aislamiento legal y me uní a la primera llamada de recuperación. 12 personas, 3 departamentos, un sistema roto. Ethan hizo las presentaciones. Intentó fingir que era una revisión de proveedor estándar. No sonreí. No saludé con la mano. Simplemente hice una pregunta. ¿Quién de aquí entiende realmente cómo se diseñó originalmente la unión de esquemas silencio? Esperé. Bien, dije. Entonces, empecemos. Durante los siguientes 90 minutos los guié a través de los escombros. No avergoncé a nadie. No se lo restregué. Simplemente hablé en un idioma que no podían replicar mi idioma. La arquitectura, el razonamiento, las salvaguardas, las alertas que ignoraron. Al final de la llamada, 3 personas se quedaron atrás. Sus cámaras todavía encendidas, sus ojos muy abiertos. Una de ellas, Alisa de producto, se inclinó hacia adelante. Yo no me di cuenta de cuánto de esto era tuyo. La miré con una expresión ilegible. Ese era el punto. Habían pasado meses fingiendo que el sistema podía funcionar sin su creador. Ahora estaban aprendiendo lo que yo sabía desde el principio. Puedes clonar la interfaz, puedes imitar la estructura. Pero si no entiendes la lógica detrás de ella, solo estás pulsando botones en la oscuridad. Cuando terminó la llamada cerré mi portátil. No celebré. No serví vino ni envié mensajes a nadie. Simplemente volví a la hoja de cálculo, actualicé mi modelo de precios y añadí una nueva fila tarifa de crisis. Aplicable cuando los antiguos empleadores suplican un rescate. Y mientras la lluvia arreciaba afuera, exhalé por primera vez en toda la semana. No porque hubiera ganado, sino porque finalmente habían admitido, aunque solo fuera por desesperación, que yo nunca fui la prescindible. Lo eran ellos. La primera fractura real no llegó en forma de un colapso del sistema o un frenético hilo de Slack. Llegó de una disculpa susurrada. Sara, no sabía que te habían apartado así. Era Ethan. A mitad de una llamada, después de que todos los demás se hubieran desconectado. Se quedó en el Zoom solo él y una pared en blanco detrás que parecía tan agotada como su rostro. Se frotó los ojos, miró hacia abajo como si se arrepintiera de haberlo dicho. Nos dijeron que querías irte, que no querías la vía de liderazgo. Le miré fijamente a través de la pantalla, no enfadada, simplemente en silencio. Os dijeron lo que necesitaban, dije. Luego hice clic en salir de la reunión, antes de que pudiera terminar la siguiente frase. No estaba aquí para cerrar capítulos. Estaba aquí para corregir. La segunda fractura llegó 2 días después. Llamó María.
María Tanaka, vicepresidenta de Operaciones Estratégicas en Renlotec, la cliente estrella de Cascade, aquella con la que había pasado un año construyendo confianza en silencio intencionadamente, aquella a la que había ayudado a superar 3 ciclos presupuestarios y una guerra de poder política entre ingeniería y marketing. Sonaba frágil. Han incumplido el hito, dijo saltándose los formalismos. Sin integración. Sin punto de control. Y ahora nuestro CEO pregunta por qué hemos invertido 7 cifras en una herramienta que ni siquiera puede hablar con nuestro ERP. Mi pulso se detuvo. Les di una hoja de ruta. Les diste una catedral, replicó ella bruscamente. La están usando como una máquina expendedora. Dejé que el silencio se asentara por un instante. Luego pregunté, ¿necesitas apoyo? Necesito a alguien que recuerde cómo están conectados los cables, dijo. El equipo que te reemplazó ni siquiera entienden los cimientos. Sabía lo que realmente estaba preguntando, pero era cautelosa, demasiado cautelosa. Tenía que serlo. Renlotec todavía tenía un acuerdo maestro de servicios con la firma de Graham, y violar eso incluso para pedir ayuda tenía consecuencias. Pero aquí estaba, arriesgándose. Hablemos de opciones, dije lentamente, solo en el ámbito de la consultoría oficial. María exhaló como si le hubiera entregado un extintor de incendios. Después de la llamada imprimí el contrato. Luego llamé a Jill. Van a venir a por mí, dije. Ya lo están haciendo, respondió. Acabo de recibir una copia oculta de su equipo legal. Están redactando algo. Tono desagradable. Probablemente un pretexto para culparte a ti del fracaso. No ganarán, no dijo. Pero lo harán, ruidoso. Colgué y fui al cajón donde había guardado el esquema original de Cascade, dibujado a mano, anotado envejecido por el tiempo y las manchas de café. Lo miré como una reliquia. No era solo arquitectura, era evidencia, y en las manos equivocadas se convertiría en un arma utilizada no para construir, sino para destruir mi credibilidad. Así que hice lo único que Graham nunca imaginó que haría. Hice una copia de seguridad de cada versión, cada marca de tiempo, cada hilo de correo electrónico. Volví a notarizar mis solicitudes de propiedad intelectual. Compilé un rastro de papel tan limpio que podría pasar una auditoría del infierno. Luego encripté todo y le di acceso a Jill. A la mañana siguiente una carta llegó a mi bandeja de entrada, asunto o interferencia no autorizada con la relación del cliente. Notificación de intención. Era formal, venenosa y ridículamente transparente. Estaban asustados, y como todos los cobardes en el poder estaban preparando un chivo expiatorio. Yo. Pero no se dieron cuenta de algo. Este no era mi primer colapso. Era solo el primero que yo había diseñado. Y ya les había cavado una perfecta tumba de papel. La carta era más que solo palabras. Era un desafío envuelto en jerga legal fría, calculada y diseñada para intimidar. Interferencia no autorizada con la relación del cliente, decía. Nos reservamos el derecho de buscar todos los remedios disponibles bajo los términos del acuerdo y la ley aplicable. Era la jugada final de Graham, un intento de usar la burocracia como arma para silenciarme, para cortar la única voz que todavía decía la verdad sobre Cascade. Pero no entendía las capas bajo la superficie, porque no estaba sola. Reenvié la carta a Jill con una sola línea. Enterrémoslos. Respondió al instante tranquila y afilada. Ya estoy redactando la respuesta. Quirúrgica, hermética e implacable. La respuesta no fue de un grito, fue un bisturí. Expusimos cada marca de tiempo, cada correo electrónico, firmado, cada reunión registrada en la que Renlotec me había contactado primero. Resaltamos cada cláusula que Graham había malinterpretado o ignorado deliberadamente. La verdad era clara, yo no había solicitado ningún negocio. Los clientes acudieron a mí desesperados por soluciones que el equipo de Graham no podía proporcionar. Lo enmarcamos con precisión, sin ambigüedades, sin espacio para la manipulación. Y cuando Jill pulsó enviar, el silencio fue ensordecedor. El equipo de Graham se tambaleó. Enviaron memorandos internos frenéticos. Exigieron reuniones urgentes para contener las consecuencias. El departamento legal
redactó réplicas airadas, llenas de amenazas y ultimátums. Pero la marea había cambiado. Los ejecutivos empezaron a evitar mi nombre en las llamadas. Los gerentes junior, que una vez susurraban mi nombre en los pasillos, comenzaron a apartar la mirada, porque esto no era solo una batalla legal, era un ajuste de cuentas. Al final de la semana, la noticia se filtró. Renlotech firmó un contrato de $12 millones con Electra Consulting, mi firma. El anuncio fue discreto, pero el mensaje fue contundente. La gente que construyó el sistema era la única que podía arreglarlo. El imperio de Graham comenzó a desmoronarse bajo el peso de su propia negligencia. Su cláusula de no competencia se convirtió en un chiste. Sus amenazas en palabras vacías. Mientras tanto, yo me senté en mi despacho con las luces de la ciudad parpadeando más allá de la ventana y me serví una copa de vino. No para celebrar, por la justicia servida fría, porque la verdadera victoria no era el dinero, no era el contrato, era el conocimiento silencioso de que cuando me borraron desataron una fuerza que nunca anticiparon. La arquitecta no solo construye el sistema, construye las salvaguardas, construye las consecuencias. Y ahora esas consecuencias habían llegado. La victoria no fue ruidosa, no hubo conferencias de prensa ni desfiles de la victoria, ni discursos en los que me parara en un podio recibiendo aplausos. En su lugar llegó en silencio como una última y lenta respiración, después de una larga y agotadora carrera. El contrato de Renlotech firmado. Electra Consulting oficialmente reconocida como un socio de confianza. Las batallas legales detrás de mí, las amenazas de Graham desvaneciéndose en ecos que a nadie le importaba ya oír. Me senté sola una noche, en el suave resplandor de mi apartamento, con un vaso de whisky intacto a mi lado. Mi portátil abierto, no por trabajo, sino para revisar los esquemas originales de Cascade que había redibujado para los nuevos proyectos de Electra. Por primera vez en años el trabajo se sentía mío. No porque hubiera firmado un contrato, no porque hubiera ganado una batalla legal, sino porque el respeto que se me había negado, el mérito que fue robado, finalmente había sido restaurado. Ya no era solo un nombre en una puerta, era la arquitecta de un legado silencioso pero innegable. Las lecciones de este viaje fueron claras. Primero, la lealtad tiene límites. La dedicación ciega es un arma de doble filo. Cuando das lo mejor de ti a un sistema que te ve como prescindible, no solo arriesgas el agotamiento, arriesgas el borrado. Segundo, el conocimiento es poder, pero solo cuando está protegido. Presentar patentes, documentar cada proceso, asegurar tu propiedad intelectual no es solo burocracia, es autodefensa. Tercero, la verdadera justicia no siempre ruge. A veces es la lenta y metódica reclamación del control. La construcción silenciosa de una fortaleza tan fuerte que no necesita gritar para ser escuchada. Y finalmente, nunca subestimes el poder de la paciencia. La venganza construida sobre el ruido se desvanece rápidamente. La venganza construida sobre la precisión, sobre la preparación, dura toda la vida. No digo esto para glorificar la represalia. Lo digo porque mucha gente, especialmente mujeres, ha sido discretamente apartada, ignorada o descartada en los pasillos y salas de juntas corporativas. Si eres una de ellas, sabe esto: no eres invisible, no eres reemplazable, y vale la pena luchar por tu historia estratégicamente, con calma y con una resolución inquebrantable. Si esta historia te habló, si encendió un fuego o te dio esperanza, por favor suscríbete al canal. Cada semana nos sumergimos en historias de resiliencia, estrategia y el poder silencioso de aquellos que construyen legados desde las sombras. Gracias por escuchar. Y recuerda, a veces las victorias más sonadas se ganan en silencio. Esta historia no trata solo de contratos o traiciones corporativas. Trata de los momentos silenciosos que nos definen, esas veces en que el mundo mira hacia otro lado y tu valor se siente invisible. Cuando cada noche en vela, cada llamada estratégica, cada sacrificio parece desvanecerse en el aire. Pero aquí está la verdad: tu valor no desaparece solo porque otros no lo vean. A veces, la lealtad se confunde con la debilidad. El éxito se confunde con el derecho adquirido.
y el silencio se confunde con la rendición. Pero el silencio no es rendición, es estrategia. Es el espacio donde crece la resiliencia, donde se hacen los planes, donde se ganan las batallas más feroces. La lección es simple pero profunda. Nunca dejes que el ruido del desdén ahogue el sonido de tu propia experiencia. Protege tu conocimiento. Documenta tu valía. Guarda tu integridad. Porque al final no se trata de gritar más fuerte en la sala. Se trata de construir una base tan sólida, tan innegable, que incluso cuando intenten borrarte tu trabajo y tu legado, permanezcan firmes. Si alguna vez has sido ignorado, infravalorado o despedido, sabe que no estás solo, y tu historia no ha terminado. Si esta historia ha resonado contigo, si ha encendido una chispa, o te ha dado una nueva perspectiva, por favor, suscríbete al canal. Aquí compartimos las historias, no contadas, de la fuerza silenciosa, las remontadas estratégicas y el poder de la paciencia. Gracias por ver. Recuerda, las voces más poderosas a menudo hablan en silencio antes de que estalle la tormenta.